Hoy os voy a hablar de infancias destruidas, de los niños que se convirtieron en estrellas rotas de Hollywood porque alcanzaron la fama demasiado pronto, demasiado rápido y ganaron demasiado dinero, y pese a eso, las cosas no les fueron bien. Estamos hablando de actores muy jóvenes, de niños y niñas que desde una temprana edad están sometidos a cargas de trabajo, estrés y fama que incluso para un adulto es difícil de manejar. Hay gente que pese a su fama y presión mediática consigue salir adelante, gente que todavía lo está intentando y gente que desgraciadamente jamás ha podido superarlo. La lista es muy larga, pero os he traído las historias que a mí me llaman más la atención y en el que hay como dos grandes bloques de caso, que es primero la gente que se mete en la industria con muchos problemas familiares de base y la fama y el dinero, digamos, que hace de altavoz y empeora y acentúa todo el problema que traen ellos de por sí, como es el caso, por ejemplo, de Drew Barrymore, que a los 9 años ya era alcohólica y salía con su madre de fiesta por Los Ángeles, o el caso de Robert Downey Jr., cuyo padre era adicto a las drogas y le hizo probar la marihuana con tan solo 6 años. Y el segundo bloque es gente que al entrar a Hollywood se encuentra con algún tipo de depredador o situación muy hostil que básicamente les arruina la infancia, como es el caso, por ejemplo, de Drake Bell, que como hemos visto hace poco en el documental Quiet on Set, sufrió abusos sexuales de todo tipo por parte de uno de los empleados de Nickelodeon. O a veces simplemente estás en un punto en el que tu vida descarrila, te metes en el alcohol, abusas de sustancias, como por ejemplo fue el caso de Tom Felton cuando terminó la saga de Harry Potter y se fue a vivir a Los Ángeles. Bueno, como podéis ver, hay setup nuevo, hay cambio de look nuevo y otra cosa que ha salido nueva es la Marvel Movie Museum, una colección preciosa que ha sacado Planeta de los cascos y las armas más famosas de Marvel Studios. La colección, como veis, es preciosa, tiene un montón de detalles, es un tamaño bastante cuco y apañado para poner en una vitrina. Fijaos, por ejemplo, el escudo del Capitán América tiene las correitas por detrás y tal. Y hay una cosa que me gusta mucho, a diferencia de la Marvel Movie Collection, que salió la de las figuras, y es que viene con vitrina, que es una cosa que yo en su momento les dije a los de Planeta, por favor, dejarlo para, o sea, diseñarlo para que yo pueda dejar las cosas en caja, ¿no? Tú puedes dejarlo en la vitrina si quieres, o si quieres, no. Pero a mí me gusta el efecto vitrina, porque te da como la sensación de que son piezas de museo, ¿no? Las vitrinas son en metacrilato, pero las piezas de la colección están hechas en metal con detallitos en ABS. Y como veis tienen muchísimo detalle, o sea, es súper guay. Han hecho una cosa con la colección que me gusta mucho, que es coger lo más icónico y lo que más nos gusta a los fans, que son los cascos y las armaduras, ¿no? Entonces creo que está muy bien cómo lo han planteado y creo que si tenéis cualquier otra cosa de Marvel va a combinaros muy bien. O sea, fijaos el casco de Iron Man como mola, ¿no? Creo que no hay nada que nos guste más a los fans que un casco de Iron Man. Y además es un tamaño que puedes poner en muchos sitios, ¿no? Que te da mucho juego para poner en muchos sitios. Y aunque esté centrado en Marvel Studios, los fascículos no solo hablan de las películas, sino también de los cómics, destacando a los autores más conocidos y a las historias más épicas y más populares que hemos podido leer. Así que hay una mezcla de películas y cómics que mola bastante. Si os suscribís a la colección, ahora vais a recibir, usando el link de la descripción, vais a recibir varios regalos a lo largo de la colección, camisetas, tazas y tal, que es lo típico de las colecciones de Planeta. Y en esta colección en concreto hay un Arc Reactor que es súper chulo, de Tony Stark, de Iron Man, y también el Mjolnir en metal, que es un poquito más grande, son 15 centímetros, es como el doble de grande que estas piezas, como podéis ver. Os recomiendo mucho esta colección, tenéis el link en la descripción para haceros con ella, con esta increíble colección que luce muy bien y tiene muy buena calidad. Y ahora sí, vamos a empezar. I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? En Little Miss Sunshine veíamos a una niña competir en concursos de belleza hasta que colapsaba por la presión. Aunque la película no hable de la industria del cine, en realidad es muy parecido. Son niños que a una temprana edad se someten a una presión enorme, a una presión de adultos. En la película todo salía bien y al final la protagonista aprendía a ser ella misma y a superar esas barreras que le habían impuesto. Pero por desgracia en la realidad no siempre sale bien. Cada historia es diferente, pero hay cierto patrón de ingredientes que forman este cóctel explosivo que son padres, dinero, fama y la industria del cine. That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your balls? Esta es la primera aparición de Robert Downey Jr. con 5 años. Con 6 años, su padre le hizo probar marihuana, comenzando una relación con las drogas que le arrastraría años más tarde hasta lo más oscuro de su vida. Robert Downey Jr. afirmó: cuando mi padre y yo consumíamos drogas juntos, era como si él intentara expresar su amor por mí de la única manera que conocía. Si queréis conocer más acerca de esta relación que tiene Robert Downey Jr. con su padre, hay un documental en Netflix que se llama Senior, escrito SR, que habla pues de toda la
relación que tienen actualmente y de toda esta movida que hubo en su momento, del arrepentimiento que tiene su padre y un poco de la gestión emocional que ha hecho Robert Downey Jr. para superar toda esa etapa de su vida. Y otra actriz que acabó fatal, en gran parte por culpa de su madre en este caso, fue Drew Barrymore. Only little kids can see you. Give me a break. Drew Barrymore se hizo ultra famosa con E.T. a los 7 años, pero ella empezó a trabajar en realidad muchísimo antes, a los 11 meses de edad en un anuncio de comida de perros. Hizo varios anuncios cuando era muy pequeña y saltó a la fama con E.T., que es cuando se convirtió en una superestrella. Y es que en este caso la que no fue una buena influencia fue su madre. Drew Barrymore empezó a beber a los 8 años y a los 9 ya era alcohólica y era la reina de la vida nocturna de Hollywood, donde salía con su madre y sus amigas hasta 5 días a la semana. El caso de Drew Barrymore es increíble porque es todo súper precoz, o sea, es a unas edades que cuesta creerlo, ¿no? A los 12 años tenía adicción a las drogas. Después de desintoxicarse, a los 14 se emancipa legalmente de sus padres y con esa edad, con 14 años, había pasado de tenerlo todo, de ser una estrella mundial, a no tener nada, ¿no? A destruir su reputación, a separarse de sus padres legalmente y a perderlo todo. Por suerte, Drew Barrymore ha podido no solo remontar su carrera, sino también su vida personal y ha compartido muchas veces sus experiencias y de vez en cuando en el talk show que tiene ahora pues habla de ello, ¿no? Ha podido romper la maldición de su familia además porque ella no solo viene de una dinastía de actores, su padre era actor y su abuelo era actor, sino que también venía de una dinastía de gente con muchos problemas de alcohol. De hecho, su abuelo murió de alcoholismo y digamos que en su familia había una grandísima predisposición a padecer alcoholismo. Y ya os digo, por suerte a Drew Barrymore a día de hoy le va bien, pero no todo el mundo puede sanar las heridas que le causan sus padres. That way is a very nice way. Who said that? Judy Garland fue una superestrella de la edad dorada de Hollywood y una de las más famosas que ha habido en la historia del cine. Ha pasado a la posteridad por ser Dorothy en la película del Mago de Oz, pero su carrera y su fama comenzaron mucho antes. Y es que detrás de esa fama había mucho drama. Venía de una familia desestructurada, de un embarazo no deseado, y ella empezó a trabajar desde que tenía 3 años y desde entonces no paró de trabajar a un ritmo frenético bajo siempre la supervisión de su madre. Antes de los 9 años, su madre le daba anfetaminas para que aguantara el ritmo de trabajo y barbitúricos para que durmiera mejor. Algo que increíblemente no era inaudito en esa época, pero bueno, Judy en cualquier caso en sus biografías y posteriormente llamaría a su madre la verdadera bruja malvada del oeste. O sea, fijaos qué clase de relación podrían tener. Y además esta dependencia de medicamentos luego seguiría a Judy Garland toda su vida. A los 13 años Judy Garland estaba bajo una presión enorme por Metro-Goldwyn-Mayer, que era el estudio para el que ella trabajaba, para que no se viera gorda, y hacía dietas súper estrictas donde pasaba un montón de hambre. De hecho, el propio fundador de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, no se cortaba al decir que ella parecía un cerdo con coletas durante el rodaje de Locura de Estudiantes. O sea, Judy tenía que estar bajo el yugo de su madre, bajo el yugo de esta clase de comentarios y bajo el yugo de toda la toxicidad que le venía por parte de Metro-Goldwyn-Mayer y bajo el yugo de los estándares de belleza de la época a los que ella se intentaba adaptar con dietas súper estrictas, generándole muchos trastornos alimenticios. Y es que por si esto fuera poco, durante su primer matrimonio ella se quedó embarazada y los ejecutivos de Metro-Goldwyn-Mayer y su madre la presionaron para que abortara, que, o sea, ya de por sí es presionar para que haga algo que en esa época era ilegal. Ya no solo es eso, sino el hecho de que les parezca más importante que aborte porque a ellos, tanto a su madre como a Metro-Goldwyn-Mayer, les preocupaba que el embarazo pudiera afectar su imagen. Es decir, no, es que tú eres una mujer, sirves para esto y no sirves para estar embarazada porque lo tuyo es ponerte delante de la imagen y si estás embarazada no te vas a ver bien. Como podéis imaginar, todos estos años marcaron la vida de Judy Garland, causándole muchos problemas mentales, muchos traumas y finalmente hicieron que, bueno, pues ella al final de sus días muriera de sobredosis de barbitúricos y según los médicos padeciendo también bulimia nerviosa. Por desgracia, la salud mental no es lo único que te pueden quitar los padres porque si hay algo que gestionan tus padres cuando eres pequeño es tu dinero. Are you here all by yourself? Ma'am, I'm 8 years old. You think I would be here alone? I don't think so. Macaulay Culkin ganó un auténtico dineral.
ostenta el récord de ser el primer niño en cobrar $1 millón por una película, que es lo que le pagaron por trabajar en My Girl en 1991. Un récord que luego volvería a superar con Richie Rich, donde cobró la friolera de $8 millones. Detrás de la carrera de Culkin estaba moviendo los hilos su padre. Su padre era un actor frustrado y a todos sus 7 hijos les metía en castings desde pequeños. Al final consiguió que uno se hiciera ultra famoso, Macaulay Culkin, pero luego, incluso cuando él ya era famoso, quería seguir metiendo a sus hijos en castings y exigía por contrato que si Macaulay Culkin trabajaba en una película, uno de sus hermanos saliera también en ella. Desgraciadamente su padre abusaba de él mental y físicamente y, como según el propio Macaulay Culkin ha comentado, le decía cosas como hazlo bien o te pego, dejándole secuelas no solo mentales, sino también físicas, puesto que él dice que tiene cicatrices que le provocó su padre, que estaba muy celoso de su éxito. De hecho, leí en algún sitio que le hacía dormir en el sofá como para que no se creyera especial ni importante. Pero pese a esa relación tóxica que tenía su padre y esa envidia que tenía su padre, sus padres se llevaban un buen pico de lo que ganaba su hijo. Cuando sus padres se divorciaron, Macaulay Culkin decidió retirarse a una edad súper temprana y les dijo: he terminado, chicos, espero que hayáis hecho mucho dinero porque no va a venir más dinero de mí. Eso es lo que dijo literalmente. Sus padres se llevaban un 15% de todo lo que él ganaba y cuando se divorciaron decidió independizarse económicamente de ellos e hizo que otra persona se encargara de su fortuna, de su fondo fiduciario. Es decir, que cuando eres niño y tienes una fortuna, hasta los 18 años no tienes acceso a ella. Entonces él hizo que otra persona se encargase de esas finanzas para que nadie metiera la mano. En resumen, se podría decir que el padre de Macaulay Culkin veía a sus hijos como billetes de dólares andantes, pero en realidad hay casos peores, porque hay actores que de niños han amasado una fortuna y sus padres se la han gastado casi toda. I can't afford a taxi. Get a job. Gary Coleman ganó una auténtica fortuna con Arnold, una serie que, si bien no sé en Latinoamérica, pero en España no ha sido muy popular, en Estados Unidos fue un auténtico hit y le llevó a lo más alto de la fama. En su punto más alto de popularidad, Gary ganaba $100.000 por capítulo, que tratándose de un niño es una auténtica barbaridad. Pero desgraciadamente toda esa felicidad que había en la serie no estaba en el mundo real, ni para Gary ni para sus compañeros de reparto, de los cuales todos acabaron francamente mal. Parece que hay una maldición en esta serie. Tanto Todd Bridges como Dana Plato acabaron con problemas de drogas y alcohol, y de hecho Dana Plato durante la serie tuvo una sobredosis de diazepam con tan solo 14 años y bebía y se drogaba con mucha frecuencia con esa edad mientras trabajaba en la serie. Bueno, la cosa es que Arnold demandó a sus padres y su manager por la apropiación indebida de su fortuna, que llegó a tener más de $8 millones. De esos millones que había facturado Gary, sus padres le habían dejado tan solo $220.000 cuando este accedió a su fortuna, que era cuando se hizo mayor de edad, a los 18 años. Recordad que lo que os he dicho antes, que en su mejor momento estaba ganando $100.000 por capítulo y tan solo le quedaron 220.000. Y aunque parezca increíble, sí que hay protección legal para estos casos donde se hace un uso indebido del dinero que ha ganado tu hijo, ¿no? En los comienzos de Hollywood fue muy sonado el caso de Jackie Coogan. Jackie Coogan amasó una fortuna de pequeño saltando al estrellato con El niño de Charles Chaplin, y todo lo que ganó sus padres se lo gastaron, puesto que, bueno, ellos dijeron: yo no le he prometido dinero a mi hijo estaba ganando dinero, él estaba trabajando y todo lo que ganaba él era para nosotros, lo podíamos gastar porque nunca le dijimos nada, ¿no? Y de hecho todo lo que él ganase hasta la mayoría de edad, nosotros teníamos todo el derecho de utilizarlo. Evidentemente, Jackie Coogan demandó a sus padres, sentando un precedente legal conocido como el Coogan Act, que si bien es una ley positiva para proteger de padres garrapatas, ¿no?, como los de este caso, tan solo protege el 15% de las ganancias del niño para que él pueda usarlo cuando sea mayor de edad, lo cual es ridículo porque el 15% no es nada. Esta ley no sirvió de mucho para proteger a Shirley Temple, posiblemente la niña más famosa de todos los tiempos, y durante 4 años, cuando era niña, fue la actriz más taquillera de todo Hollywood. Tenemos otro caso de madre ultra explotadora que ve a sus hijos como billetes de dólares andantes. Le apuntó a Shirley Temple a una escuela de danza a los 3 años y era despiadada con ella porque, bueno, pues hacía cosas como obligarle a leer sus líneas de diálogo por las noches antes de dormir, hasta que ella se quedaba dormida, es decir, es tratarla como un trabajador en vez de como si fuera tu propio hijo. Shirley Temple en su biografía cuenta que los niños actores, cuando se portaban mal, los metían en una cabina negra sin ventanas con un bloque de hielo en el que sentarse y que podían estar ahí durante horas, lo que hizo que en muchas ocasiones ella se enfermara y estaba trabajando enferma, ¿no? Pero luego ella
ella cuenta también que con 6 años se dio cuenta de que aprendió una lección muy valiosa, y es que no podía hacer perder el tiempo de nadie en Hollywood porque el tiempo es dinero. Y fijaos la fama y la presión a la que estaba sometida Shirley Temple, que cuando cumplió 10 años recibió 135.000 juguetes de todos sus fans alrededor del mundo, incluyendo una vaca y un canguro bebé, o sea, y la madre explotándole. O sea, vosotros imaginad la infancia que tiene esta niña, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Qué es para ti lo normal cuando recibes 135.000 juguetes como regalo de cumpleaños? A los 12 años, un productor de Metro-Goldwyn-Mayer durante una reunión le enseñó las partes íntimas a la niña, y ella, bueno, pues como no había visto nadie, nunca un cuerpo desnudo de nadie, pues se rió, el productor se enfadó y se fue. Pero el hecho es que estaba expuesta a este tipo de cosas, ¿no? A la parte como más oscura de Hollywood, a buzones, a pederastas, a todo tipo de situaciones dantescas. De hecho, a los 17 años fue acosada por el productor de Lo que el viento se llevó, David O. Selznick, que si por lo que sea habéis estudiado historia del cine, seguramente os suene el nombre, pero seguramente no suene esta historia porque no sé por qué, no se sabe. Además de todo esto que os cuento, su padre quemó parte de toda la fortuna millonaria que había ganado, que se había hecho ultramillonaria con unas muñecas súper populares que eran las Shirley Temples, que todas las niñas de Norteamérica tenían, y le dejó muy poco dinero. Pero bueno, no todos los problemas de estas estrellas rotas de Hollywood que tienen 4.000 problemas vienen de casa, sino que a veces es la gente que te encuentras en la propia industria de Hollywood. Hace poco se ha desatado un auténtico huracán mediático con el estreno del documental Quiet on Set, donde se hablaba del ambiente tóxico que había en Nickelodeon y de las consecuencias que han padecido las estrellas que salían en estas series, que muchos de vosotros seguro que habéis visto. Por primera vez, Drake Bell ha desvelado que recibió abusos sexuales por parte de Brian Peck, un trabajador de Nickelodeon, cuando tenía 15 años. Y creo que Brian Peck en ese momento tenía como unos 40. Pese a los abusos y que una persona de 40 años viole varias veces a un niño de 15 años, Brian solo pasó 16 meses en prisión. Y lo increíble de todo es que recibió muchísimas cartas de apoyo que se han hecho públicas ahora por parte de muchas estrellas de la industria del cine que conocían a Brian Peck y que decían que, bueno, que es que tenía que haber sido tentado, que probablemente hubieran provocado a Brian Peck, culpando más bien a la víctima, ¿no? En ese momento, cuando fue el juicio y tal, el nombre de Brian Peck salió en todos los medios, pero por proteger al menor, el nombre de Drake Bell no se desveló, y no ha sido hasta el documental Quiet on Set que hemos sabido que ese menor del que abusó Brian Peck era Drake Bell. Bueno, pero es que lo increíble de todo esto es que después de 16 meses en prisión por violar a menores y estar registrado como acosador sexual de menores, Brian Peck volvió a trabajar con menores en Las aventuras de Zack y Cody. Y si ya esto os parece increíble, lo aún más increíble es que trabajaba poniendo voz a un espejo que criticaba a los personajes y les criticaba por cómo iban vestidos y por sus apariencias. O sea, creo que si intentan hacer la situación más dantesca, no pueden. Y se supone que ahora está todo ultra regulado y estas cosas no pueden pasar, y si tienes antecedentes te los miran antes de contratarte si vas a trabajar con menores, pero como podéis ver, estas cosas siguen pasando. Drake Bell vivió traumatizado por la experiencia y él justifica que todo lo que le ha venido después en su vida ha sido por estas violaciones que él sufrió. Este hombre después no ha sido precisamente un santo, porque ha estado involucrado en movidas bastante turbias con menores, y de hecho en el documental Quiet on Set creo que son demasiado benévolos con esta figura, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que él, siendo joven, recibió abusos, le pasó lo que le pasó y le ha marcado toda la vida. I love you guys. God loves you guys. Now let's change lives today. Su compañera de Nickelodeon, Amanda Bynes, es un caso aún más llamativo, un caso aún más mediático. Seguramente pues hayáis estado durante años escuchando todo tipo de noticias dantescas acerca de su vida. Ella era una de las mayores estrellas infantiles y adolescentes de la década de los 2000, súper talentosa, empezó a una edad muy temprana y destacó desde el principio, pero la presión mediática, unido a una mezcla de baja autoestima, bueno, y una serie de cosas, al final fue un cóctel perfecto para que los problemas comenzaran a aparecer en algún momento de su vida. De hecho, una vez Amanda Bynes enfermó de mononucleosis y se quedó muy delgada, y su madre le dijo que pese a que estaba muy delgada, estaba mejor que nunca, ¿no? Y poco a poco, digamos que por ese complejo, esa baja autoestima, esa clase de comentarios de su madre, hizo que ella desarrollara dismorfia, y según ella ha comentado posteriormente, esto es el origen de muchísimos problemas que ha tenido posteriormente. Amanda Bynes, siendo adolescente, empezó a tomar Adderall, un medicamento que se utiliza para trastornos de déficit de atención y que se toma también usado de mala manera para bajar de peso.
pero a largo plazo también te provoca alucinaciones, te provoca ansiedad y te provoca ataques de pánico. Bueno, la cosa es que Amanda Bynes poco a poco fue en depresión, tuvo cada vez más problemas hasta que anunció que se retiraba definitivamente en 2010. Y después de tener unos años erráticos donde se veía claramente que tenía pues problemas mentales, finalmente se le diagnosticó trastorno bipolar y durante años ha sido tutelada por sus padres. Incluso después de la mayoría de edad estaba tutelada por sus padres porque veían que no era capaz de tener una vida normal. Se la ha llegado a ver completamente desnuda caminando por Los Ángeles, desorientada, y ha tenido una serie de episodios que han sido, bueno, los que han sido fans y la llevan siguiendo de más años, pues se han quedado perplejos, ¿no?, sobre el pozo en el que ha caído esta mujer. El caso de Amanda Bynes creo que refleja lo que es convertirse en una estrella, lo que es hacerse famoso. Porque todo lo que te pasa es como que se multiplica por 1000. Si tienes complejos, la presión mediática hacen que se intensifiquen por 1000. Si tienes problemas en casa, se intensifican por 1000. Si no sabes cómo administrar tu dinero, también. ¿Hubiera desarrollado Amanda Bynes un trastorno bipolar tan severo si no hubiera tenido tanto estrés derivado de su fama, ni hubiera abusado de alcohol y de las drogas, ni de esta clase de medicamentos como el Adderall para adelgazar? Pues no sé, yo creo que entramos aquí en el terreno de la especulación, pero yo creo que no. O sea, hay enfermedades que están ahí, ¿no? Y por lo que sea aparecen, independientemente de que seas famoso o no, y hace que tu vida descarrile por completo y que no puedas llevar una vida normal, como es otro caso muy conocido, que es el caso de Jake Lloyd. Are you an angel? What? An angel. I heard the deep space pilots talk about them. Su carrera fue muy breve, pero todos recordamos a Jake Lloyd. La cosa es que después de que se estrenara La amenaza fantasma, recibió mucho bullying después en el colegio y, según él ha comentado, fue bastante duro para él. Algo que puede parecer extraño a priori, pues no sé, tener un compañero en el colegio que ha salido en una película de Star Wars en un papel súper importante es algo digno de admiración y no de odio, ¿no? Sea como fuere, en su caso, poco después de interpretar a Anakin Skywalker, anunció que dejaba la interpretación para siempre. Bueno, la cosa es que después ha tenido una vida muy turbulenta y evidentemente a cada episodio pues ha tenido una cobertura mediática muy grande, y años más tarde se le ha diagnosticado esquizofrenia y anosognosia, que es una enfermedad que te impide reconocer tu trastorno. Cuando se anunció el remake de Harry Potter, hice un vídeo mostrando mi punto de vista diciendo que me parecía una locura por muchos motivos hacer un live action, ¿no? Y uno de los puntos más sensibles era rodar tantas horas con niños, porque claro, no son películas, son capítulos, o sea, son muchas jornadas de trabajo y tienes que hacerlo en una cantidad de años muy reducida porque los niños te crecen, ¿no? Y yo comentaba en su momento que me parecía sensato que Ron, Hermione y Harry, o como mínimo Harry, lo interpretaran gemelos para poder hacer una jornada de trabajo más larga y hacerlo más llevadero para los niños. La presión mediática que van a tener los protagonistas, estos niños, yo creo que es brutal y no va a tener precedentes ni en la historia de la tele ni en la historia de la televisión. De hecho, creo que Daniel Radcliffe dijo que cuando anunciaron el remake, dijo: tengo mis pensamientos puestos en el próximo niño que va a ser Harry Potter y espero que le vaya todo bien y le voy a aconsejar y le voy a ayudar y tal, porque es que le van a poner en una situación súper complicada. Va a estar en una situación bajo una presión mediática súper grande. Y de hecho es que si lo pensáis, para toda la presión mediática que tuvo el cast de las películas originales de Harry Potter, para toda la fama que tenían, han podido llevar más o menos luego una vida normal, ¿no? Ha habido casos y tal, pero bueno, por ejemplo, Tom Felton durante el rodaje tuvo una vida normal y luego su vida después de Harry Potter pues descarriló. Se fue a vivir a Los Ángeles, tuvo problemas con el alcohol y otras sustancias mientras estaba viviendo en Los Ángeles, y hubo un momento en el que amigos, conocidos y demás le hicieron una intervención, y creo que fue su abogado que le dijo una cosa que le marcó mucho, que esto lo podéis leer en su biografía, Beyond the Wand, que decía: mira, llevo muchos años trabajando en Los Ángeles, he visto 11 personas que han acabado con su vida por culpa del alcohol y yo no quiero que seas tú la 12ª. Y eso se le quedó como súper marcado, ¿no? Tom Felton ha estado en 3 clínicas de rehabilitación. De la primera creo que se escapó, de la segunda le echaron porque se lió con una tía de la clínica o algo así, y en la tercera ya sí que le sirvió para poder encauzar su vida. Él mismo habla de esto, de cómo su vida descarriló, comentando: es fácil señalar al estilo de vida de Hollywood por lo que me pasó, o tal vez fuera la bebida, pero si estás en Los Ángeles y estás rodeado de mucho oropel es fácil perderse en las nubes. Pero la raíz era en parte una predisposición genética y una sensación de que algo no estaba bien en mi vida. Cuando publicó su libro comentó para un medio: cuando hice mi versión en audiolibro de mis memorias me emocioné, sobre todo por la parte que mi madre había hecho por mí.
apenas podía leer sobre todos los sacrificios que había hecho sin llorar. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y decirle a esa versión mía de 8 años que la abrazara un poco más. Y ojalá también hubiera hecho más fotos. Y también hubiera robado más atrezo de Harry Potter. I just want to come right out and say it. I'm Hannah Montana. Miley Cyrus es un caso de persona que consigue superar a su personaje y reinventarse y sobrevivir en todo ese proceso. Sobrevivir pero no salir indemne. Ella ha comentado que tuvo que hacer terapia para lidiar con todas las críticas que recibía debido a su fama, que además luego consideraba, siendo adulta, ha dicho que le parece una brutalidad que haya gente adulta que haga críticas de menores sabiendo que es gente tan vulnerable, ¿no? Además, Miley Cyrus tenía una carga brutal de trabajo para su edad, trabajando más de 12 horas al día. Hace poco en un TikTok leía su agenda de cuando tenía 13 años y es que es escalofriante. I'm probably like 12 or 13, Friday, January 5th, 5:30 a.m., hair and makeup in my hotel, 7 a.m. we get picked up, 7:15 I'm on the news, 7:45 I have another live interview. Es decir, a las 5 de la mañana empezaba el maquillaje y peluquería y tenía a lo largo del día entrevistas y sesiones de fotos hasta las 6:15 de la tarde. Y al día siguiente comenta que tiene rodaje de Hannah Montana de 7 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y de hecho en el TikTok sale su madre diciendo, y así fue durante 4 años. O sea, imaginaos ese ritmo de trabajo. Que ya habrá algún cuñado que diga, bueno, pero es que te están pagando mucho tal, pero si no es que te paguen o no, es que el cuerpo te aguante, el cuerpo y el estrés te aguante. O sea que muchas veces ganas dinero pero te lo cobras en salud. Se someten a tal presión que luego muchas veces suficientemente bien ha salido Miley Cyrus, ¿no? Para la fama que tenía, pero muchas veces te quedas con secuelas físicas o del estrés o te salen enfermedades para las que tú tienes predisposición genética a tener. Y es una cosa en la que el dinero está aparte, porque el estrés al final se te cobra en salud, es que se te va la vida en ello. Jessie, I changed a lot over the summer, that's all. Lindsay Lohan no corrió tanta suerte como Miley Cyrus, que en un momento de su vida comenzó a destacar más por su vida nocturna y desfases que por su carrera como actriz. Ha sido detenida muchísimas veces, o sea, podríamos forrar esta habitación de todos los mugshots que tiene, de todas esas fotos que te hace la policía, y ha sido llevada a rehabilitación por diferentes jueces durante 6 ocasiones. Ha llevado un brazalete de los que llevan los presos, que miden los niveles de alcohol en sangre para que se aseguraran los jueces que no estaba bebiendo alcohol. Y además ha tenido problemas de cleptomanía, ha robado en tiendas, ha robado a sus parejas, ha robado en rodajes. Bueno, al final de todas las movidas que ha tenido con jueces, ha pasado solo 42 días en la cárcel, pero ha sido condenada inicialmente a casi 1 año, sumando todas las condenas, ¿no?, que ha tenido. Ahora, por suerte, pues ha podido superarse, rehizo su vida, se mudó a Dubái, tiene un marido, tiene un hijo, es feliz, es la reina de las películas románticas de Netflix. Yo he visto algunas y son películas totalmente olvidables y totalmente predecibles, pero me hace sentir bien porque veo a Lindsay Lohan y me alegro de que haya encarrilado su vida y de que ahora sea madre, sea feliz y le vaya todo bien, ¿no? Desde sus primeras películas como The Parent Trap hasta las más recientes que hace para Netflix, Lindsay ha recorrido lo que es el espectro de la vida, ¿no? Ha recorrido la luz, la oscuridad, la fama, la cárcel, las drogas, pero finalmente ha podido salir adelante pese a todo. Casi todas las series y películas tienen niños y la inmensa mayoría pasan sin problema por la industria de Hollywood, pero la fama y la presión mediática son siempre muy complejas y todos tienen que lidiar con ello, a veces incluso sin poder tener una vida normal y sin poder salir a la calle. Todos estos casos de los que hablo hoy no serán ni los primeros ni los últimos que se convierten en niños rotos de Hollywood, pero lo que hay que hacer es proteger más a los niños, a la fama, a que no se sometan a estos comentarios de la prensa amarilla, que al final, pues oye, es que estamos hablando de personas, las personas somos vulnerables, pero cuando estás en la infancia, ese daño que te hace puede marcarte para toda la vida. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sé que es diferente a lo que os he traído habitualmente. Dejadme en comentarios si vosotros seguís a alguno de estos actores, alguna de estas estrellas infantiles y qué opináis al respecto, os leo en comentarios. Espero que seáis muy felices y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo.